Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a la segunda edición del Open de Arbitraje, de la Asociación Europea de Arbitraje. Encantado de que estéis aquí todos esta mañana, que incluso ha aparecido un poquito el sol, que nos ha permitido, bueno, al menos que deje llover un poquito, porque llevamos unos días. Como podéis ver, esta mesa la hemos llamado Palco VIP y es la mesa inaugural por una razón bien sencilla. Pensamos que las empresas son las protagonistas. Yo creo que en los congresos, en los seminarios, en las jornadas, las empresas deben ser las que marquen la pauta. Las instituciones arbitrales, los árbitros, los abogados, tenemos que convencer a las empresas que vayan al arbitraje, tanto en tema internacional como en temas domésticos. De ahí que queramos hacer un homenaje a las empresas con esta mesa inaugural y por eso le hemos llamado Palco VIP, porque creemos que sois a la postre a las que nos debemos. Debemos aprender de vuestras experiencias, de las buenas y de las malas, para que sepamos qué tenemos que hacer las cortes de arbitraje y también los distintos operadores jurídicos, para que sigáis convencidos o convencidas de que es una herramienta útil para cualquier tipo de conflicto. Yo creo que la mesa es una mesa de lujo. Tenemos a Elena Otero Navas, que es la secretaria general del Consejo de SACIR, que es abogada está en excedente y conocida por todos. Clara Cerdán, secretaria del Consejo y directora de Asesoría Jurídica de Ferroatlántica, que también nos va a contar su experiencia desde el punto de vista de la empresa. Y Manuel García Cobaleda, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de Gas Natural Fenosa. Yo creo que la mesa lo dice todo y el que menos tiene que hablar soy yo. Sí que también, como ya conocéis de la primera edición, vamos a intentar que todos participéis de lo que vamos a hablar, con algunas preguntas que haremos para que sepamos también qué opina el público de algunas cuestiones. Y a mí se me ocurría como primera cuestión que nos contéis un poco vuestra experiencia, qué opináis en el delicado tema de la designación de los árbitros. A veces cuando hay que elegir el coárbitro o el presidente del tribunal, bueno, se deja en manos de los despachos la elección, se deja en manos del coárbitro la elección del presidente, o la empresa al final es la que tiene la última palabra. ¿Dónde está ese punto donde la empresa decide quién va a ser el árbitro o va a dejar de serlo, o si dejáis más en manos de un despacho externo este tipo de decisiones? No sé, me da igual quién empiece. Si empezamos por allá, por el fondo, si te parece, Manuel. Somos unos clientes habituales del mundo arbitral, sobre todo los arbitrajes internacionales. Tenemos en el negocio del gas hay unos contratos de enorme volumen que son de muy largo plazo y que requieren revisiones de precios continuas cada 3 años. Por tanto, muy frecuentemente tenemos arbitrajes internacionales, siempre tenemos 3 o 4 en paralelo. Por lo tanto, tenemos mucha necesidad de conocer el mundo arbitral y con los años pues, vamos cogiendo experiencia y conociendo a los árbitros y, por tanto, intervenimos mucho en quién es el árbitro. Desde luego, tiene que ser un árbitro que esté cómodo el despacho de abogados que hayamos elegido, y en lo que nos ayuda mucho el despacho de abogados es saber la agenda que tiene ese concreto árbitro que a lo mejor a nosotros nos gustaría, porque a lo mejor eso sí que no, ese conocimiento no lo tenemos de en cuántos arbitrajes está en ese momento, en cuántos procedimientos está a la vez, y una buena elección de árbitro, pero que tenga una agenda muy cargada, es una muy mala decisión. Porque en cuanto en un procedimiento arbitral, pues por lo que sea, no se puede celebrar una vista, hay que atrasar algo, como tenga una agenda cargada, la siguiente ventana que te da a lo mejor te la da 4 o 6 meses después, y eso no puede ser. Por lo tanto, para nosotros sí que opinamos mucho de quién puede ser el colegio arbitral y especialmente el presidente, pero necesitamos el feedback del despacho de abogados, que es el que nos cuenta su agenda, porque es un elemento clave para que funcione. La disponibilidad empieza a ser un elemento vital para la elección de los árbitros. Entonces, ¿valoráis que cuando sea la institución arbitral la que designe el árbitro, entre las preguntas que haga, aparte de la imparcialidad y la independencia, se haga especial hincapié en la disponibilidad del árbitro?
es esencial. La CCI últimamente ha cambiado, llevamos tiempo, las empresas, como tú decías, hacemos todo lo posible para involucrarnos en este mundo. Tenemos una relación directa ahora ya con la CCI se ha dado cuenta que de alguna manera el prescriptor somos nosotros, si decimos si una cosa va a arbitraje o va a otra cosa, y dentro del mundo arbitral a qué tipo de institución va, por tanto somos el prescriptor, y como en toda cosa del comercio, el prescriptor es un tío importante. Entonces la CCI, lo primero a lo que ha sido sensible es a este tema de agendas y de plazos, y ya una de las cosas que le pido a la CCI, bueno, lo sabéis bien, es sus disponibilidades, y eso es crítico, si no, no funciona. Clara, en tu experiencia también, a la hora de ver el conflicto del árbitro, se analizan demasiadas cosas, os guiáis mucho por las reglas de la IBA. ¿Hasta qué punto analizáis que el árbitro que elige la otra parte o el presidente del tribunal, o cuando es árbitro único, puede estar en conflicto o no? ¿Tenéis luego, examináis realmente después hasta el mínimo detalle, más allá de lo que pueda examinar la institución arbitral o una autoridad nominadora, el posible conflicto de ese árbitro? Sí, en nuestra experiencia en el Grupo Ferroatlántica, también al ser una empresa eminentemente internacional, prácticamente siempre la resolución de conflictos la llevamos al arbitraje, ¿no? Efectivamente, creo que además, si hay un momento en el que la empresa tiene que tener una actitud proactiva, es en la designación de árbitros. Para nosotros es vital, porque al final, bueno, pues el procedimiento, y normalmente eso ya lo podremos abordar más adelante, pero normalmente solemos acudir a procedimientos ya institucionales. Entonces, tenemos menos margen ahí donde decidir, ¿no? Pero verdaderamente cómo se va a desarrollar el procedimiento está en manos de los árbitros. Entonces, entendemos que es vital. Efectivamente, el punto de la disponibilidad es importante, pero sin duda la imparcialidad es fundamental. Entonces, sí que solemos acudir efectivamente pues, a reglas orientadoras para evitar cualquier tipo de conflictos, y esa labor de investigación previa nos apoyamos en el despacho que nos está asesorando, como es natural, pero la seguimos muy de cerca desde la empresa. Muchas gracias. Elena, hay quien dice que la cláusula arbitral es una cláusula de riesgo, que si uno se equivoca, pues también se juega un poco el puesto, ¿no? Porque a la postre os jugáis mucho prestigio, reputación y mucho dinero cuando hay un conflicto. En ese sentido, claro, los consejos lo que no quieren, me imagino, son sorpresas. Y cuando alguien toma una decisión, bueno, que el resultado no sea sorpresivo, tanto si se gana como si se pierde, y que me imagino que cuando el asunto se pierde porque la elección del árbitro no ha sido la adecuada por un tema de una posible recusación, un posible conflicto, ahí, ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis para que eso no pueda ocurrir? Yo estoy de acuerdo en que la empresa tiene mucho que decir y suele decir mucho en la designación de árbitro. El arbitraje descansa en la voluntad de las partes y verdaderamente es así. O sea, la ventaja del arbitraje es esa afinidad, sin merma de la imparcialidad, pero esa afinidad con el cliente, con el justiciable. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, el quid de la cuestión efectivamente en el procedimiento es la elección del árbitro. Y eso no lo dejan, te puedes asesorar, pero no lo dejas suelto. Una cosa es asesorarse por gente que conoce, con más proximidad, por supuesto el abogado propio, y otra cosa es declinar esa decisión, que es vital. Dicho sea eso, yo lo que he visto que nos fijamos más, no sé a Manuel y Clara qué pensarán desde las empresas, es no solo en las reglas de conflicto formal o legal, por así decirlo, que por supuesto, pero que son un mínimo. Esas hay que cumplirlas, entre otras cosas, porque si no tenemos una posible causa de recusación y un posible lío. Entonces, de esas nos vamos a preocupar todos. Pero son aquellas otras cuestiones que no son un conflicto formal o legal, van más allá, pero que pueden afectar al buen juicio en ese asunto, a la independencia de criterio real, a la imparcialidad real, efectiva, más allá de la formal, que por supuesto, y a que de verdad pueda hacer esa función arbitral con un buen criterio, incluso por razones culturales. ¿No? Y están los conflictos por hechos pasados, por hechos presentes, que son lógicamente en los que se fijan las normas,
es normal, porque son los que se pueden demostrar, los que existen. Pero algo que a mí a veces me ha preocupado, sea justo o injusto, pero me ha preocupado y no sé a mis compañeros de panel, son los conflictos potenciales, lo que está en las intenciones de las personas, que eso no te lo pueden pintar los reglamentos, ni va a ser nunca causa de recusación formal. Pero yo sí he reflexionado sobre eso. Esta persona va a ser más proclive porque tal vez ese tipo de cosas sean justas o injustas, porque a veces son juicios de intenciones no del todo justos y hay que tener cuidado, pero sí nos lo planteamos. O sea, va a tener mucha más afinidad por circunstancias X que no necesariamente están pintadas en el reglamento. Y siguiendo esa línea, ¿pensáis que los árbitros al final revelan todas las circunstancias que puedan hacer pensar a la otra parte o a una parte que es mejor que se abstenga de ser designado? ¿Revelan todo o sigue a rajatabla las reglas de la IBA y lo que es verde no lo revela, lo que es naranja se lo piensa y lo que es rojo pues a veces sí, a veces no? Bueno, nosotros al árbitro que propone la parte contraria, especialmente cuando, como es habitual en nuestro sector, la parte contraria pues una National Oil Company de algún país que no tiene todos los estándares habituales, pues le hacemos un chequeo, no con empresas de espías, pero sí con empresas que se dedican a ver relaciones personales y otro tipo de relaciones, ¿no? Y no siempre, desde luego, pero sí con cierta frecuencia hemos encontrado motivos graves de recusación, muy graves de recusación, y que solamente puedes acceder a ellos con este tipo de análisis. Y cuando un asunto es de cientos o algún mil de millón de euros, este tipo de cosas pasan y se deben analizar. Totalmente de acuerdo. En mi experiencia ha sucedido lo mismo. Es a través de esta investigación con empresas que se dedican a esto cuando verdaderamente puedes percatarte y puedes darte cuenta de ese posible conflicto que no ha sido declarado como debería a lo mejor haberse hecho si hubiera sido un árbitro mucho más purista o mucho más ético, ¿no? Entonces, bueno, pues igual se someten estrictamente al checklist que se prevé y si con eso salen del paso, pues no son ellos los que alertan, ¿no? Es mejor revelar en exceso que no en defecto, por lo que entiendo. Hablando, claro, la experiencia es muy internacional de las empresas que representáis y veo que en internacional pues parece que no queda otra que acudir a las distintas cortes de arbitraje que la verdad que existen y que lo hacen realmente bien. Parece que en temas domésticos todavía hay cierto freno, ¿no?, para incorporarse al arbitraje. ¿Alguna razón especial o sí que pensáis que en el doméstico también podríais acudir sin ningún problema mayor que en el internacional arbitraje? Pues quizá tenemos menos tradición en España. Yo creo que eventos como este ayudan a crearla y veo mucha gente inscrita, que tengo que felicitar a los organizadores. Es buena muestra de que se está moviendo. Esto se está moviendo y llegaremos a tener más tradición, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que no han ayudado ciertos arbitrajes que hemos tenido últimamente, que son arbitrajes de consumo y que quizá no se acoplan o no responden, no son el mismo animal que el arbitraje comercial o entre partes situadas en un plano más de igualdad, que es el habitual, el arbitraje, entiendo, o por lo menos el habitual en nuestros casos, al que nos estamos refiriendo. Y quizá el que haya habido esa explosión y esa circunstancia especial en un momento socioeconómico también muy particular ha perturbado el entendimiento del arbitraje en España justo en un momento en el que empezaba a desarrollarse. Y habría tal vez que ponerlos en un doble carril, porque no son exactamente lo mismo y que se entiendan como temas diferenciados. Y hay un tercer elemento que hacía referencia a Manuel, que le preocupaba, ahora cuando entrábamos me hacía referencia, él quizá puede explicaroslo mejor, que son los temas de medidas cautelares. O sea, ahí también hay un recorrido, no solo en España, yo creo que eso es un recorrido en más jurisdicciones, del pleno desarrollo de medidas cautelares en paralelo o pegadas a un procedimiento arbitral, porque cuando hay situaciones de urgencia hay que darle respuesta.
Y en la jurisdicción están más consolidados porque además tienen la fuerza ejecutiva, ¿no? Tienen la fuerza jurisdiccional detrás. Sí, sí. En la tercera mesa tenemos la suerte de poder también escuchar a unos ponentes que van a hablarnos de las medidas cautelares y del árbitro de emergencia, que también, si podemos tratar un poquillo, lo haremos ahora. Pero si os parece, antes de seguir por esas causas, vamos a ver qué opina los asistentes. Tengo una pregunta. Sí. Añadir una cosa. El por qué el mundo arbitral español funciona un poco peor. Yo creo que es por una razón histórica, pero que estamos pagando el precio ahora. No sé si coincides conmigo, pero yo tengo una firme convicción, porque lo he vivido en propias carnes, años 2003, 4, 5, hasta el 6, olía mal. Permitidme la expresión, olía mal. Y tengo motivos para decirlo. Yo he vivido 2 casos tremendos del mundo arbitral madrileño. Y te dan ganas de correr. Pues son cosas que no puedes explicar a tu consejo de administración. No puedes dejar cientos de millones de tu cuenta de resultados en manos del perfil de árbitros que había en aquella época y en la forma en que se comportaban en aquella época. Eso ya no es así. Sin embargo, estamos pagando ese precio. Nosotros, las empresas, ya estamos volviendo. Pero el problema es que el TSJ de Madrid sigue pensando que ese mundo arbitral sigue siendo como el mundo arbitral que conocimos en el 3, en el 4 y en el 5. Las recientes sentencias del TSJ, una de ellas, en mi caso, en un asunto con Enagas, un caso bien comentado, ha hecho que poner sede arbitral Madrid, en el mundo energético, en general cualquiera que tenga que ver con el derecho administrativo, no sabes muy bien si el laudo arbitral que vas a ganar o perder servirá para algo. O te mandarán otra vez a la casilla de salida el TSJ diciendo que en cuanto está mínimamente emparentado con el interés general o con el interés público o con algo de derecho administrativo, aquello no es arbitrable. Y yo creo que la razón no es tanto técnica como la prevención que le tiene el TSJ de Madrid al mundo arbitral, porque también conocemos otras sentencias y otras recusaciones que ha hecho últimamente el TSJ, que lo que demuestra no es tanto una decisión técnica de que eso sea o no arbitrable, sino que le tienen bastante tirria, permitidme la expresión, al mundo arbitral. Y eso es un problema. Y eso es un problema porque yo ya no me puedo someter a arbitraje en Madrid. Me someteré en Sevilla o porque el TSJ de Andalucía funciona de otra manera, o en Barcelona, pero en Madrid yo ahora no me puedo someter a arbitraje con el TSJ que tenemos. Y no solamente, yo soy muy regulado, pero casi todas las empresas de una manera u otra emparentamos con derecho administrativo. Con lo cual, en este momento, sede arbitral Madrid está muy en cuestión, por culpa de cosas que pasaron en el 2003, pero que estamos pagando ahora. Interesantísimo, la verdad. O sea que las Cortes tenemos que intentar convenceros de que pongáis cláusula de la Corte, pero sede Barcelona, Valencia o Sevilla. Es lo que nos toca ahora, poner cláusulas, pero huyamos de Madrid. Se puede hacer. Aquí hay varias Cortes representadas y seguro que estarán encantadas de que se siga yendo arbitraje, pero ese es un aviso a navegantes interesante, es verdad, es un tema, lo del TSJ, que también se tratará en este Open, que ha hecho pues, que se reflexione de esa forma tan drástica. Pero me sirve para nada, a la casilla he salido otra vez. Sí, efectivamente, es una victoria que no vale para nada. Vamos a ver qué piensa la gente de esto y luego seguimos comentando. Hay una pregunta, la primera, que creo que es lo que... Cuando empieza a bajar el reloj es cuando se puede empezar a votar. La pregunta es la siguiente. Las empresas acuden de forma habitual al arbitraje en relaciones comerciales internacionales, en cambio no acaban de apostar de forma natural en relaciones domésticas. ¿Cuál es la razón? No hay cultura, hay demasiadas instituciones arbitrales, están más cómodas acudiendo a los juzgados, la empresa todavía desconfía del arbitraje doméstico, el coste. Me faltaría una sexta, que sería la de reciente jurisprudencia del TSJ. Pero no sé si se puede apuntar a un sexto aunque no esté, me imagino que ya no. Pero bueno, estas son las opciones. Prometo que para la edición del tercer Open pondré la sexta, en atención a lo que ha dicho Manuel y que todos lo pensamos, ciertamente. Podéis contestar, perfecto. Perdón, me tengo que levantar porque yo allí no veo todavía. Os cuento. No hay cultura, 32%, 33,1%. Hay demasiadas instituciones arbitrales, 7,5%. Están más cómodas acudiendo a los juzgados, 7,5% también. Y las empresas todavía desconfían del arbitraje doméstico, 41,5%. Y el coste del arbitraje versus jurisdicción, 11,3%. Es decir, que todavía parece que destaca
el tema de la desconfianza y la falta de cultura. Pues a ver si es verdad, y como decías, este evento hace que cambie, dentro de un año preguntemos y cambien radicalmente las respuestas. ¿Estás de acuerdo, Clara, con...? Yo en ese sentido creo que como lanza a favor hacia el arbitraje, precisamente el hecho de que nuestra jurisdicción ordinaria esté cada vez más atrofiada y bueno, quede en evidencia en tantas ocasiones, va a ser una baza muy a favor del arbitraje y que las empresas vayan basculando más hacia esta opción. En el caso concreto que yo he vivido, efectivamente, el factor de la desconfianza que te genera el estar operando en jurisdicciones desconocidas es lo que hace que siempre tendamos a acogernos al arbitraje internacional, y eso ni lo dudamos, ¿no?, en el momento de la redacción de la cláusula. ¿Qué sucede cuando se trata de, bueno, pues, de una cláusula en un contrato en donde ambas partes, bueno, pues, se someterían a una jurisdicción o arbitraje en España? En mi caso concreto, creo que el hecho de dominar, de conocer también bueno, la seguridad o inseguridad jurídica, pero conocer en definitiva el marco en el que nos movemos, me hace bueno, decidirme hacia una opción u otra. Es decir, el sentirme, el estar en España, ser española y dominar el marco jurídico y conocer bueno, pues, los pros y los contras, pero en definitiva saber evaluar la jurisdicción ordinaria, hace que todavía, pues, bueno, que quizá en algunas ocasiones prefiera optar por la jurisdicción ordinaria porque con sus ventajas y desventajas la domino. Pero también es verdad que cada vez se nos escapa más y que se va demostrando bueno, que no funciona como debería de funcionar, que tarda más tiempo del que debería de tardar y por ende no se hace justicia como debería de hacerse, ¿no? Entonces eso hace que en definitiva vayamos tendiendo, incluso en el seno de las empresas nacionales, a adoptar el arbitraje nacional también, ¿no?, arbitraje local. ¿Opinas lo mismo? Yo he visto más el arbitraje funcionar con lógica en el ámbito nacional, que también se hace en el internacional, pero en el nacional yo creo que ha habido más casos, o son los que yo más he visto, que vienen de atrás, porque vienen de cláusulas arbitrales de hace algunas, pues, 8 años, 10 años, en temas de acuerdos de socios o de acuerdos de colaboración o de joint ventures, porque ahí hay un aspecto muy interno, muy empresarial, que es muy proclive y muy próximo al arbitraje. Y es donde más lo he visto funcionar hasta ahora en el ámbito interno. Que tiene una lógica, por eso yo decía que es que se ha mezclado, porque claro, ¿qué tiene que ver cuando uno enjuicia ese tipo de asuntos con un arbitraje de consumo, de una permuta financiera, de un banco, de una señora de un pueblo? Es que no tiene nada que ver. Efectivamente, la necesidad de tutela de las partes o el approach no tiene nada que ver. Y es importante que nuestro TSJ, además de fiarse del mundo arbitral, que tiene toda la razón Manuel, y de que el mundo arbitral sea cada vez más serio y genere cada vez más confianza a los distintos operadores, empresas, abogados y jueces, además de eso, creo que es bueno que diferencie entre tipos de arbitrajes, que hemos tenido ahí un batiburrillo, una ensalada, y no tiene nada que ver ese tipo de arbitrajes al que me estoy refiriendo, que yo he visto en el ámbito interno y funcionar muy bien, con un arbitraje de consumo. No tiene nada que ver. Y es importante que se pongan otra gafa los jueces. Habrá cosas comunes, pero son muy pocas. Se está avanzando en esto en la medida en que hay un congreso anual que organiza la Corte de la Cámara de Madrid sobre jueces y árbitros, que realmente yo creo que es interesante, porque ahí yo creo que se habla incluso a calzón quitado y se dicen a veces más verdades o a veces menos de las que debieran, pero yo creo que es interesante. Y también el Colegio de Abogados de Madrid organiza de vez en cuando un encuentro con los magistrados de los TSJ, junto con los colegios de abogados de Barcelona, Valencia, Señor de Vizcaya y Barcelona, creo. Bueno. Y la verdad que también ahí intentamos explicarles que esto es distinto a cómo se está haciendo.
Clara hablaba de la cultura del arbitraje. Yo soy del plan del 53, donde solo me enseñaron a ponerme la toga, a ser demandante o demandado. Y eso también lo hemos sufrido y hace que, incluso ahora, muchos de los presentes seguro que participan en algún máster de acceso de alguna universidad y te das cuenta que, bueno, en el máster sí se incluye un módulo de arbitraje, pero todavía en la universidad apenas se habla de arbitraje ni de herramientas distintas o de conflictos. Pasemos ahora a la elección de la Corte de Arbitraje. Ya estamos convencidos de que el arbitraje puede ser una herramienta utilizada. En el tema internacional, la elección de la institución arbitral a veces se puede, a veces no se puede, ya nos contaréis. Y en temas domésticos, pues es verdad que hay un abanico de más instituciones donde uno puede elegir. ¿En qué os fijáis, Manuel, a la hora de seleccionar una corte, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico? A nivel internacional hay poco más que la CCI, es decir, probablemente soy yo un poco extremo, pero poco más que la CCI, o nosotros de vez en cuando, nosotros somos un tipo de arbitraje que no es contencioso en el sentido de que no estás acusando a la otra parte de incumplimiento de un contrato, sino simplemente pides que te revisen un precio que no has sido capaz de acordar con la otra parte, y entonces ahí suelen funcionar bien los arbitrajes ad hoc, pero es un nicho muy especializado de arbitraje que es más un arbitraje económico que un arbitraje jurídico, pero si no el caso base es la CCI, la verdad. Sí, también la CCI es la referencia para la referente. La CCI, sí. Bueno, a nivel internacional es verdad que han salido, el mundo asiático nos ha traído más instituciones y parece que hay más opciones, pero sí que es cierto que parece que la CCI es la que tiene la bandera de líder. ¿Y a nivel doméstico? Doméstico, nosotros la verdad es que tenemos tal pluralidad que verdaderamente tampoco acabamos de ver el factor diferencial de unos y de otros. Por otro lado, los árbitros a los que quieres acceder funcionan distintamente en cualquiera de ellos y acaba casi siendo más un tema de amistad con el secretario o el presidente de la institución correspondiente. Cuando quieras comemos. Porque verdaderamente... Si ese es el problema. No. Pero no hay factores, o sea, no apreciamos verdaderos factores diferenciales entre ellos. Yo sí, si os parece, vamos a preguntar también al público qué piensa de la elección de la institución arbitral. Hay una segunda pregunta que estará en pantalla en breve. Yo añadiría el coste. Yo sí he mirado alguna vez, ante esa circunstancia que dice Manuel, de puedo acceder de manera parecida al mismo grupo de árbitros, aunque no todas las cortes son igual de flexibles en ese aspecto, pero bueno, la comunidad arbitral no es tan grande como para que haya una marcada diferencia a ese nivel de árbitros entre las distintas cortes. El procedimiento más o menos se me puede acomodar, aunque tampoco son todos iguales, y hay una serie de cortes, todas ellas serias, a priori. Bueno, pues hay un factor que es el precio no ya de los derechos de administración de la corte, sino de cómo es la escala que van a aplicar los árbitros, porque si son los mismos árbitros que pueden aplicar esos mismos árbitros distintas escalas en función de a qué corte vaya uno, puedo conseguir el mismo árbitro con una tarifa o con otra tarifa. Entonces, yo eso sí lo he llegado a mirar, sobre todo en cuantías altas, porque cambian, las tarifas ante cuantías altas no son iguales, hay muchas divergencias, es curioso. Hay estudios que dicen que en arbitraje internacional el coste más elevado es el de los abogados. Pero parece que a lo mejor con diferencia. Pero vamos, o sea, orden de magnitud 10-15 veces. Y por eso a lo mejor el coste de la institución o del árbitro no es tan importante como el coste en temas domésticos, que es lo que apuntas. Entonces ahí os fijáis en el coste. Por lo tanto, entiendo que a veces estáis más cómodos también en arbitraje administrado que arbitraje ad hoc, o depende de circunstancias. Administrado en general, salvo... es verdad que Manuel ha hablado de un nicho muy especial y tienen ahí además ya una experiencia, ¿no?, previa que ayuda a que lo tengáis normalizado o más o menos normalizado, la relación, el procedimiento. Pero si no ocurre eso, yo en general institucionalizado diría. Estupendo, pues vamos a contestar esta pregunta antes y luego seguimos. ¿Qué parámetro tengo más en cuenta a la hora de seleccionar una corte de arbitraje? La experiencia, prestigio de la institución arbitral, su reglamento, la lista de árbitros o el procedimiento de designación de árbitros. Cuando empiece, a partir de ahora ya podéis contestar, por favor.
Estupendo. El resultado, la experiencia y prestigio, pues yo creo que gana por goleada, ¿no? Es decir, hay que cumplir años para ser una institución de referencia. Yo creo que hay en esto, yo creo que hay casi unanimidad. El resto de cuestiones son importantes, pero a lo mejor el resto están también subsumidas en la primera. Es verdad que la que tiene experiencia y prestigio pues tiene una lista, un reglamento y un procedimiento de asignación acorde a ese prestigio, esa reputación. ¿Coincidís también, Clara? Sí. Sí, totalmente. Nosotros a la hora de elegir la corte de arbitraje, que efectivamente prácticamente siempre solemos adoptar el reglamento de la ICC, es por eso, es por el prestigio y porque además es como que supone un caballo de batalla menos que lidiar con la otra parte, porque es conocido y entonces es asumido y se da por sentado que verdaderamente es la opción, ¿no? El otro día me comentaba un abogado, me decía que cuando él propone una institución arbitral al contrario, sea la que sea, el contrario dice que no, porque desconfía de la institución que ofrece. Entonces tienes que empezar siempre por la que no quieres para llegar a la que quieres. Es una buena estrategia. Es una estrategia. Y en la estrategia ad hoc, o sea, vuestra experiencia es que no acaba de convenceros. En mi caso concreto es que nunca he tenido ninguna experiencia al respecto y en definitiva creo que es porque por la seguridad y la tranquilidad que te da el hecho de que ya venga el respaldo de una institución de prestigio, en definitiva, y por otro lado incluso la comodidad de no abrir otra batalla que supondría sentarte para redactar un procedimiento con la otra parte en el que estén. Entonces, sin ninguna duda, esa remisión al arbitraje institucional ofrece cierta seguridad jurídica, es un marco conocido por ambas partes y facilita bastante también la labor. Pues muchas gracias. Yo creo que, aunque hay más temas que comentar, sí me gustaría que el público, si quiere preguntar algo, lo haga, porque ya estamos casi en horario de la segunda mesa. Que sepáis que el penalizado voy a ser yo, pues soy el último en hablar en la mañana, con lo cual todo lo que perdamos, pues yo a lo mejor me ahorro incluso hablar después al final del día. Entonces, vamos a abrir unos minutos, 5, 10 minutos, para si alguien pues quiere hacer alguna pregunta y aprovecharse de la presencia de estos panelistas, pues encantado de que podáis hacerla. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Lo habéis dejado muy claro, por lo que parece. A estas horas, mira, sí parece que Víctor tiene... Que sea fácil. A ver, todavía no se oye bien, a ver. No. Un segundo va el técnico para allá. Mira, ahí tenemos otro. Tenemos el plan B. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones que creo que han sido muy útiles. Y a mí me gustaría volver al momento en que ha empezado la mañana por la intervención de Manuel, que hablabas de la disponibilidad de los árbitros, pero también luego habéis hablado de la ausencia total de conflicto actual o potencial, con lo cual veo que esos son los dos elementos claves. La pregunta que tengo es que cuando hablamos de arbitraje de determinadas cuantías, obviamente se buscan lo que hablamos ya árbitros con canas, ¿no? Con una cierta experiencia. Pero claro, muchas veces estos árbitros no tienen la disponibilidad o al estar en grandes despachos, pues entonces es una fuente potencial de conflictos. Entonces me pregunto hasta qué punto las empresas están dispuestas a asumir el cierto riesgo que implicaría designar como árbitros a alguien que tenga un poco menos de experiencia, pero que a cambio tenga mucha mayor disponibilidad o pueda tener muchos menos conflictos potenciales. En nuestro caso el tiempo es esencial. El tipo de arbitraje al que me dedico yo, que otra vez son nichos muy especializados, son contratos que cada 3 años hay que revisar el precio. Revisas el precio cuando ha terminado el periodo trienal anterior y quieres saber el precio para el siguiente trienio y no te pones de acuerdo. Pero el contrato sigue, te siguen suministrando gas, pero no sabes a qué precio estás comprando. Estás vendiendo a tus clientes, pero no sabes muy bien si el precio al que estás comprando es el que acabará siendo finalmente. Si ese laudo arbitral se dicta pasados 2 años, 2 años y medio, que es una cifra habitual en la CCI, te habrás tirado durante 2 años y medio vendiendo gas a tus clientes sin saber
a cómo lo comprabas. Y a lo mejor cuanto más vendías, más perdías, o al revés, te llevas una alegría y de repente resulta que el precio era mucho más barato de lo que pensabas y te llega a la lotería. Pero las empresas no juegan a la lotería, porque a lo mejor lo que hubieras querido es bajar precios y aumentar cuota. Por lo tanto, para nosotros la duración del arbitraje es esencial en ese tipo de arbitrajes. Y preferimos arriesgarnos con el árbitro que sea menos conocido que no tener problemas de timing. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta más comprometida. La verdad que da gusto que en este panel haya más mujeres en puestos de responsabilidad que hombres, 2-1. Yo me excluyo porque no soy panelista, soy moderador. En la elección de los árbitros, ¿sigue ponderando el que el árbitro sea varón o sea mujer? ¿Creéis que eso es un punto a tener que se tiene en cuenta todavía, a pesar de que la sala está llena, casi hay más mujeres que hombres? Que todavía el factor ser varón o ser mujer es un factor determinante? Yo creo que no. Yo creo que como en todos los demás ámbitos de la vida, depende de la persona, sí, claramente, pero claramente. Claramente a veces no te lo dicen, claramente ocurre, a veces te lo dicen además, pero eso cada vez menos. Pero depende de la persona. Yo creo que estamos en un momento de cambio y de evolución en ese tema y hay gente que en eso o porque tiene una percepción mucho más tolerante y mucho más amplia de manera de ser, o porque ya ha evolucionado, ya está en la cultura que está cambiando, pero hay gente que todavía no ha cambiado ese chip. Entonces, si la persona decisiva para elegir, sea porque es abogado a la hora de dar consejo, sea porque es el abogado interno que es crítico para decidir, sea porque es el propio empresario cliente, tiene ese sesgo, el sesgo va a estar ahí, pero como todo lo demás. Si tiene ese sesgo, eso lo va a extender para todas las facetas de su vida, ¿no? También para la elección del árbitro. Pero en general creo que al final bueno, es la competitividad de un hombre o de una mujer y el prestigio está por encima de todo. Y sí que es verdad que quizá todavía hay más árbitros hombres que aparecen en esas listas que mujeres. Por tanto, por probabilidades es normal que haya más hombres, ¿no?, que mujeres. Pero cada vez, igual que está sucediendo en todos los sectores y más en todos aquellos que suponen, bueno, pues, un estudio profundo de alguna materia, como puede ser oposiciones, etc., las mujeres están demostrando que pueden llegar igual de lejos o más incluso. Entonces, verdaderamente creo que, bueno, pues ese sesgo continúa porque todavía quedan reminiscencias que hay que ir poco a poco. El famoso 2006 que hablaba Manuel. pero no creo que hoy por hoy ya sea el factor más importante, en absoluto. Pues yo ni había reparado en la pregunta, o sea, sinceramente... Es que yo doy fe que Manuel no tiene ese sesgo, porque además tiene un plantel de compañeras abogadas que somos colegas de la carrera. Y tiene un plantel a su alrededor en gas natural. Estoy convencida que no tiene ese sesgo, entonces no es representativo, ¿no? ¿Vale? Que realmente no lo tiene, lo cual habla a su favor. Jamás había reparado en ese tipo de pregunta, la verdad. Eso demuestra que hay una evolución. Esa es la parte, positiva. El año pasado hubo una mesa específica sobre el tema y todavía efectivamente las estadísticas fueron reveladoras. Pero efectivamente yo coincido que es un tema de tiempo y que no tardaremos mucho en dejar hablar del tema incluso, que es de lo que se trata. Da tiempo a una pregunta más porque ya me he robado tiempo de... a ver, Juan Ramón. No sé si... Sí, bueno, sí, estamos se oye, tan cerca que si no me oís. Yo quería preguntaros sobre, cuando se ha hecho la encuesta esta que hemos hecho tan rápida, esa de ABCD, ha salido la institución arbitral, el prestigio de la institución arbitral, ha quedado en muy mal lugar el reglamento. Yo me preguntaba dirigido a si apreciáis, estudiáis, os preocupa el tipo de reglamento. Y muy en concreto, hay una tendencia a hacer los reglamentos cada vez más complejos, más intervencionistas. Tú has dicho, Manuel, que te preocupa la duración. Y claro, de algún modo hay una correlación entre una agilidad, un proceso sencillo en que el colegio arbitral tiene facultades de tomar sobre la marcha las decisiones más útiles o más
favorables al caso en concreto, y la tendencia en CCI, evidentemente heredado en otras cámaras, a tener cada vez unos reglamentos más complejos que se van ya asimilando un poco al procedimiento judicial. ¿Eso lo valoráis, no lo valoráis? ¿Os preocupa, nos preocupa? ¿Creéis que es positivo que sea muy intervencionista el reglamento? ¿O creéis que mejor que le dé la agilidad que los árbitros acudan? Un segundo, te cito un caso de hace 15 días. Tenemos un procedimiento arbitral contra una empresa pública egipcia y la CCI, como sabéis, cuando interviene un Estado o interviene una empresa, bueno, pues tiene que pasar por la comisión ejecutiva, ¿no? Oye, pues on top of 2 años, otros 2 mesecitos más. Bueno, pues oiga, mire, pues la próxima vez a lo mejor me pienso la CCI. Cuando litigo contra Sonatrach, contra IGAS o contra Nigerian Oil Company. En mi caso tengo también la misma experiencia. Todavía estamos esperando la resolución, el laudo de hace un año de un arbitraje que tuvimos en Brasil. Y bueno, además es que este arbitraje ha sido de lo más complicado, hasta tal punto que llevamos 10 años en el arbitraje, o sea que se puede hacer una idea de lo que es el arbitraje. Entonces, efectivamente, también está sometido al reglamento de la ICC y bueno, pues esto me hará que me plantee ciertas cosas a la hora de volver a someterme a este reglamento o a otro. Yo también creo que es bueno que sean lo más sencillos posibles los reglamentos, porque muchas veces la complejidad, intentando que sea lo más perfecto posible el reglamento, al final no puedes prever, la vida es demasiado variada, no lo puedes prever todo. Y si entras en demasiada complejidad queriendo que sea perfecto, al final estás poniendo un corsé a una situación que no sabes cómo va a ser y ese corsé puede llegar a significar tiempo o tener que empezar otro arbitraje después porque no cabe en el primero no sé qué aspecto, que es tiempo también y coste, y que a lo mejor se hubiera podido de una manera razonable solventar por acuerdo entre los propios árbitros, si no estuviera el reglamento. Si dejas en manos de esos 3 señores cientos de millones de euros, la vida y la muerte sobre cientos de millones de euros sobre lo sustantivo, ¿cómo no vas a dejar en sus manos, en su buen criterio, el que administre el procedimiento? Sí, estoy de acuerdo. La agilidad del árbitro también. Sí, sí. Pues yo creo que la respuesta ha sido clarísima, Juan Ramón. La última, que me van a reñir, ¿vale? Muy rapidita. ¿Alguna experiencia con la Asociación Americana de Arbitraje o el ICDR? Yo tuve una en Costa Rica, la iniciamos, pero la verdad es que finalmente no llegó a celebrarse el arbitraje. Entonces fue positivo en tanto en cuanto, bueno, el comienzo fue bueno, llegamos a nombrar árbitros, pero no te puedo decir más. Como alternativa a la ICC. Sí, como alternativa, y el reglamento es bastante similar, me sentía bastante cómoda, sinceramente. Tenemos la suerte de que está con nosotros María Rivero, que viene representando a la AAA, a la ICDR, en su versión comercial, y luego seguro que nos puedes convencer en el coffee break de hay vida más allá de ICC. Fenomenal, yo creo que se ha merecido un caluroso aplauso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Prometo volver a liaros el año que viene, si os dejáis, y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.